Hola, mi nombre es Bastian, yo soy de la agrupación Montaraz y el museo me pidió que hablara de árboles, así que voy a comentarles un poco de los secretos de los árboles. Bueno, lo primero que vamos a conversar es qué son los árboles, algo que podría sonar intuitivo, pero no es tan fácil de responder. Los árboles son un hábito, un modo de vida, una forma que tienen algunas plantas de vivir. No representan necesariamente un grupo de organismos emparentados evolutivamente, sino más bien una forma de enfrentarse a los desafíos de la vida. Y en particular esa forma tiene la característica de crecer de forma erguida. Para eso los árboles han desarrollado tejidos especializados en transportar nutrientes y agua. Son las plantas más grandes, básicamente. Eso lo diferencia de los arbustos, que también tienen estructuras especializadas leñosas, leña, pero no crecen tan alto. En cambio los árboles crecen muy alto. Pero los árboles pueden ser de distintos grupos. Pueden ser del grupo de las coníferas, del grupo de las plantas con flores, e incluso en el pasado, millones de años en el pasado, carbonífero, había helechos que funcionaban como árboles, como hábitos arbóreos. Eso es lo que une a los árboles principalmente. Eh, bueno, después de eso es importante decir que los árboles son además un tipo de organismo que se conoce como arquitectos ecosistémicos. Los arquitectos ecosistémicos son organismos que alteran, modifican su entorno y generan un impacto importante en tanto en la parte no biológica del lugar como en los otros organismos que habitan el lugar. Básicamente un árbol cambia el lugar donde está porque primero que todo es un organismo muy grande, su influencia es grandota, y además porque los árboles tienden a vivir en conjunto. Hay árboles que viven solitariamente, pero muchos viven en conjunto, forman lo que se llama como bosques. Y especialmente en esa formación, en un bosque, el árbol funciona como un arquitecto. ¿Cómo se podría decir? Bueno, el árbol genera, por ejemplo, sombra. El árbol genera una dinámica distinta con la humedad, la conserva debajo de su copa. Un árbol genera, por ejemplo, refugios para otros organismos. Hay animales que anidan dentro de un árbol. Hay otras plantas que viven sobre un árbol. De hecho, hay estudios que demuestran en Chile de más de 35 especies distintas de organismos, insectos, plantas, animales que viven arriba de un árbol muy grande, como podría ser un coibo, por ejemplo. Entonces eso hace que el árbol tenga un impacto muy grande en su entorno y eso lo hace muy importante, obviamente. Importante decir también que un bosque, que es un ecosistema dominado por árboles, tiene ciertas dinámicas que lo hacen ser un bosque. No es solamente que haya árboles uno al lado del otro que lo transformen en un bosque. Por ejemplo, una plantación también son muchos árboles, pero no tienen las dinámicas ni las funciones que determinan un bosque. Un bosque, por ejemplo, tiene árboles de distinta edad, tiene claros porque los árboles viejos caen y mueren. Entonces está en este constante evolución e interacción, que no es la misma evolución e interacción que tiene, por ejemplo, una plantación forestal, donde todo es controlado por el humano. Es importante decir que las plantaciones no son bosques. Bueno, y en el mundo hay un montón de tipos de bosques distintos. Hay bosques tropicales, las zonas más tropicales, digamos que no tienen estaciones, que está mucha lluvia y sol todo el año. Hay bosques estacionales, hay bosques secos. En Chile tenemos principalmente bosques templados, digamos, de climas que tienen verano e invierno, y tenemos bosques también mucho más secos, como son los bosques esclerófilos, y más al norte praderas de espino, e incluso en el norte tenemos de los árboles más resistentes a los climas desérticos. Tenemos árboles como el tamarú o el julaqueño, que es el árbol que vive en mayor altura en el mundo. También en Chile tenemos árboles como la araucaria, que es muy particular porque es un fósil viviente, un tipo de árbol que ha estado mucho tiempo, una conífera, en la tierra, millones de años, y se ha mantenido en este lugar, cuando en el resto del mundo ha cambiado la dinámica y son otras familias de plantas las que han empezado a dominar este estrato, este modo de vida. También está el alerce, por ejemplo, que es el segundo árbol más longevo del mundo, después de una conífera norteamericana, pero el alerce se estima que puede llegar a más de 4.000 años. Ya hay un árbol datado de 3.800 años, lo que es increíble, pero bueno.
A nivel de importancia ecológica, aquí mirando mi torpedito, los árboles son claves porque como son un arquitecto sistémico, modifican mucho el entorno, como viven en grandes cantidades, tienen mucha biomasa, digamos, son de los organismos vivos que más peso tienen, y eso hace que su influencia sea muy grande en procesos como por ejemplo los procesos hídricos. Un árbol puede obtener, digamos, toneladas de agua desde el suelo, y dependiendo de qué árbol sea, eso va a cambiar cómo interactúa el agua con el entorno. Un árbol que está constantemente chupando mucha agua y que no tiene dinámicas naturales o que han evolucionado en el lugar puede ser muy perjudicial. Un árbol nativo que está ahí, que está acostumbrado a esas dinámicas, puede incluso ser un reservorio de agua, funcionando algo así como un glaciar, acumulando agua y liberándola cuando el ecosistema lo necesita. Entonces por eso es súper importante considerar los árboles y su importancia ecológica. Pero además los árboles siento yo que sobrepasan ese factor y llegan a la interacción humana con mucha importancia. Son de los seres vivos que más importancia sociológica, antropológica tienen, porque son muy simbólicos. Y esto yo creo que tiene que ver porque los árboles son entes, organismos muy llamativos, son muy grandes, y porque justamente proveen de cosas, han proveído de cosas a distintos pueblos, incluso hoy en día. Entonces hace que sean muy especiales para diversas culturas. Muchas veces, muchas culturas de pueblos originarios tienen árboles sagrados. Mucho más raro es ver que tengan, por ejemplo, no sé, un musgo sagrado o algo así, porque los árboles son mucho más imponentes, mucho más llamativos y simbolizan muchas cosas. Por ejemplo, en los pueblos originarios de Chile Central, en algunas de los pueblos que son parte de los mapuches, recordando que los mapuches son varios pueblos, hay árboles sagrados como por ejemplo el folle, que nosotros aquí en nuestra cultura más occidentalizada conocemos como canelo. El folle es el árbol sagrado de ciertos pueblos y representa la unión del mundo espiritual, del mundo divino con el mundo terrenal a través de su tronco, que es muy recto. Un tronco recto simboliza esta unión que traspasa un poco el límite entre estos mundos, que sería el suelo. Entonces, desde la raíz hacia arriba, la parte aérea, representa esa unión. Y es por eso que se usó como símbolo, y se usa todavía como símbolo para, por ejemplo, lugares sagrados. Los reus, puntos de unión, suelen plantar un folle para simbolizar ese lugar. También en los mismos pueblos originarios de la zona centro hay otros pueblos que usan el trihue, que lo respetan mucho, que es el famoso laurel chileno, como uno de esos árboles importantes. Y obviamente la gente pehuenche significa de hecho gente de las araucarias. Pehuena es el nombre de la araucaria de los pueblos originarios. Viven asociados a este árbol, que es una fuente increíble de comida porque su semilla es comestible, y el famoso piñón, y es muy nutritiva y es básicamente la base de la alimentación en una zona que es muy dura, una zona de montaña con inviernos con nieve, etc. Entonces es muy lindo ver el proceso como nosotros estamos recuperando de a poco el conocimiento de nuestros árboles. Hay cosas como por ejemplo recuperar los nombres que usaban los pueblos originarios para rehacernos de nuestra propia identidad. El tema de los árboles son de importancia, muchas veces se ha impuesto una visión de otros lados, e incluso en los jardines, por ejemplo, se usan muchos árboles europeos, que son los estándares, los más comunes, pero es tiempo, creo yo, de que empecemos a retomar los árboles nativos para muchos usos, y eso nos va a hacer conocerlos y respetarlos también luego en el bosque. Entonces vamos a tener una relación armónica tanto en nuestro hogar, en nuestras casas, como también en los bosques, que son lo que en nuestra zona central, que es una zona de bosques, y en el sur, que también es una zona de bosques, nos da vida. E incluso en el norte también rescatar esos pocos árboles que hay, que cumplen con unos roles ecológicos únicos, y son árboles súper especiales, únicos en el mundo. Un ejemplo muy triste de esto, de lo que puede llevarnos a olvidar, el haber olvidado esto, es lo que pasó en Isla de Pascua, donde la gente Rapa Nui, digamos, tenía un árbol que era uno de los únicos árboles que crecía en la isla, y lamentablemente por cosas humanas empezaban a talar estos árboles, usarlos de forma exhaustiva sin ningún cuidado, y el árbol se extinguió, y con él se extinguió su rol ecológico y su función, digamos.
acumulación de agua, la sombra y los materiales que ellos usaban, que se hubiesen manejado con responsabilidad, tal vez todavía existirían hoy en día. Y ese fue un gran aprendizaje para la gente de esta isla, y creo que podría ser un gran aprendizaje para todos nosotros, especialmente ahora que estamos en un momento donde tenemos la posibilidad todavía de revalorizar y de repensar la forma en que interactuamos con nuestro entorno. Entonces, eso sobre los árboles. Obviamente hay muchísimas cosas más. Hay cualquier duda pueden contactarnos en Montaraz Naturaleza a través de redes sociales, montaraz.naturaleza. Nosotros estamos siempre dispuestos a responder dudas y interacciones, y de nuevo agradecer por primera vez al Museo de Historia Natural, porque siempre nos están invitando a este tipo de interacciones que son súper buenas. Ellos están constantemente haciendo instancias de discusión de naturaleza, y nosotros súper felices de colaborar con ellos, así que pueden revisar. En estos momentos están compartiendo acerca de los árboles, justamente árboles representativos de distintos ecosistemas, así que atentos con eso, que hay información más específica de algunos de los árboles que hablé. Así que ahí nos estamos viendo, cuídense, que estén bien.